Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a continuar con nuestra meditación del propósito 28, los sufíes, recordando que la obra es la que contiene todos los elementos para la iniciación, para la iluminación. Su amiga solo hace comentarios, comparte datos, elementos, autores, para que nuestra alma tenga mayor posibilidad de encontrar, de meditar, pero nada más, solo son eso, comentarios, datos. Luego, recordemos también que estamos iluminando nuestro chakra Vichuddha, que estamos trabajando con los elementarios, es decir, con las cualidades, porque hemos llegado al mundo intermedio, al mundo del alma. Iniciemos nuestra meditación del segundo engarce y la enseñanza de Imaraví con nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Bueno, ya sabemos el título del segundo engarce, pero volvamos a repetirlo. Leamos para ello el propósito. Dice: de la sabiduría, de la inspiración divina en el verbo de Set. Regresemos ahora a la enseñanza del sufismo y en particular a la obra de Imaraví, mientras que el capítulo sobre Adán, en la sabiduría de los profetas, describe la manifestación universal de Dios o la visión que Dios tiene de sí mismo en el hombre universal. El capítulo sobre Set tiene por sujeto la revelación interior de Dios o el conocimiento que tiene el hombre de sí mismo en el espejo divino. Set era el don de Dios para Adán. Por su nacimiento el crimen de Abel fue compensado y el orden roto fue restablecido. Como primer profeta entre los descendientes de Adán, fue el verdadero hijo corporal y espiritual de su padre. Ahora bien, como ha escrito Imaraví en el capítulo sobre Enoc, el hijo es el secreto de su padre, es decir, que él simboliza el aspecto interior. En conformidad con ese simbolismo, el capítulo de la sabiduría, de la inspiración divina en el verbo de Set, implica una perspectiva espiritual inversa de aquella que representa el capítulo precedente. En el inicio de este segundo capítulo, el maestro sufí explica las diversas maneras de pedir a Dios el prodigar esos dones. En cuanto a aquella que exime a algunos del pedir, dice él: hay que saber que Dios ha decidido su destino desde la eternidad. Ellos han preparado su estancia, es decir, su alma, para coger lo que descenderá de él. Se han despojado de su ego y de su existencia individual. Entre estos hay quien sabe que la ciencia que Dios tiene de él en cada uno de sus estados se identifica con aquello que es él mismo en su estado de inmutabilidad principal, antes de su manifestación. Y él sabe que Dios no le dará ninguna cosa que no resulte de esta esencia, al-Ain, que es él mismo en su estado de permanencia principal. Él sabe pues de dónde resulta el conocimiento divino a su respecto. Ninguna categoría de conocimiento de Dios es superior a la de los hombres, que realizan así el misterio de la predisposición. Ellos se dividen a su vez en dos grupos. Hay quien conoce eso de una manera global, otros de una manera distinta. Los segundos ocupan un rango superior, ya que quien tiene un conocimiento distinto de aquello de lo cual se trata reconoce lo que el conocimiento divino implica a su respecto, sea que Dios le revele aquello que en el hecho del conocimiento resulta de su propia esencia, Ainú, forma posesiva de Ain, sea que él desvele directamente su esencia inmutable y el desarrollo sin fin de los estados que se derivan. Es ese último conocedor quien ocupa el rango superior, ya que en el conocimiento de sí mismo adopta el punto de vista divino, siendo el objeto de su conocimiento el mismo que el objeto del conocimiento divino. Sin embargo, cuando uno considera esa identificación del conocimiento del contemplativo con el conocimiento divino desde el lado individual, ella se presenta como una ayuda divina predestinada a ese individuo en virtud de un cierto contenido de su esencia inmutable, contenido que ese ser reconocerá desde cuando Dios se lo haga ver, ya que cuando Dios le muestra los contenidos de su esencia inmutable que ella recibe directamente del ser, eso traspasa evidentemente las facultades de la criatura como tal.
pues ella es incapaz de apropiarse del conocimiento divino que se aplica a sus arquetipos, en su estado de no existencia. Porque sus arquetipos no son más que puras relaciones esenciales, sin formas propias. Es bajo ese aspecto, es decir, debido a la inconmensurabilidad del conocimiento divino y del conocimiento individual, que decimos que esta identificación con el conocimiento divino representa una ayuda divina predestinada a tal individuo. Es bajo esa misma relación que es preciso comprender la palabra divina. Nosotros os probaremos hasta que nosotros sepamos. Como si Dios no supiese anticipadamente aquello que harán las criaturas, lo cual es una expresión rigurosamente adecuada, contrariamente a lo que piensan aquellos que no beben de esa fuente, ya que la trascendencia de Dios se afirma lo más perfectamente por el hecho de que el conocimiento aparece temporal por su relación con cualquier cosa temporal, de la misma manera que se revela eternal en su conexión con un objeto eterno. Es ahí que se encuentra el aspecto más universal que un teólogo pueda lógicamente concebir en esa materia, a menos que él considere la ciencia divina como distinta de la esencia y atribuya la relatividad a la ciencia en tanto que difiera de la esencia. Por esa última perspectiva, él se distingue por otro lado del verdadero conocedor de Dios, dotado de intuición y que realiza el ser. Y maravilla aquí una de las partes quizás más importantes de su enseñanza, y el sufismo permanece en eso, en la línea tradicional de la gran doctrina esotérica. Los favores y los dones esenciales no son prodigados más que en virtud de una revelación divina, o mejor aún, de una irradiación, tajalí. Ahora bien, la esencia no se revela sino bajo la forma de la predisposición del individuo que la recibe. En efecto, el sujeto que recibe la revelación esencial no verá más que su propia forma en el espejo de Dios. Él no verá a Dios. Es imposible que él lo vea, aun sabiendo que él no ve su propia forma, sino en virtud de ese espejo divino. Naturalmente, eso es lo que pasa con un espejo corporal, material. Al contemplar las formas no se ve el espejo, sabiendo a pesar de todo que uno ve las formas o aún su propia forma solo en virtud del espejo. Según la terminología advaitica, Dios es el sujeto o el testigo absoluto que no se convertirá jamás en objeto de conocimiento. Es en él o por él que toda cosa es percibida, mientras que él permanece siempre en la trastienda inasequible. Las miradas no lo alcanzan. Es él quien alcanza las miradas, dice el Corán. Algunos de nosotros implican en su conocimiento de Dios la ignorancia y citan a ese respecto la palabra del califa Abu Bakr. Captar que uno es impotente para conocer el conocimiento es un conocimiento, pero prosigue el autor del Fusus al-Hikam. Hay entre nosotros alguien que conoce verdaderamente y no pronuncia esas palabras. Su conocimiento no implica una impotencia para conocer, implica lo inexpresable. Es ese último quien realiza el conocimiento más perfecto de Dios. Ahora bien, ese conocimiento no es dado más que al sello de los enviados de Dios y al sello de los santos. Ninguno de los profetas ni de los enviados lo busca en otro lado sino en el tabernáculo del enviado, que es su sello. El símbolo del tabernáculo al-Mishkat o del nicho de las luces se refiere al pasaje coránico siguiente, Sura de la luz. Alá es la luz de los cielos y de la tierra. El símbolo de su luz es como un tabernáculo o nicho, en el cual se encuentra una lámpara. La lámpara está en un vaso. El vaso es como una estrella brillante. Ella está alumbrada con aceite de un olivo bendito, que no es de oriente ni de occidente, y cuyo aceite es casi luminoso, inclusive cuando el fuego no lo toca. Luz sobre luz. Alá conduce hacia su luz a quien él quiere, y Alá propone parábolas a los hombres, y Alá conoce todas las cosas. En el sufismo, el nicho de las luces está identificado con el fuero interior del hombre universal. Y Maraví continúa así sus textos sobre el conocimiento. Por otra parte, ninguno de los santos saca el conocimiento de otro lado,
sino del tabernáculo del santo que es su sello, de manera que los enviados también sacan ese conocimiento del tabernáculo del sello de los santos, ya que la función de enviado de Dios y aquella del profeta, comprendo la función profética en tanto que comporte la promulgación de una ley sagrada, cesan, mientras que la santidad no cesa jamás. Por ese hecho, los enviados no reciben ese conocimiento, sino del tabernáculo del sello de los santos, en tanto que ellos son también santos. Titus Burkhardt hace notar que en sus Futuhat al-Makiyyah, Ibn Arabi habla también del sello de la santidad de los profetas y de los enviados. Él comprende por eso el Cristo durante su segunda venida. Esa función, que puede parecer contradictoria en sí misma, se explica de la siguiente manera. El enviado que sellará el presente ciclo de la humanidad y que salvará a los elegidos haciéndolos pasar al ciclo futuro, no puede traer evidentemente una nueva ley sagrada, que no tendría sentido más que para una colectividad que deba subsistir como tal, pero hará por el contrario resaltar las verdades intrínsecas comunes a todas las formas tradicionales. Él se dirigirá pues a la humanidad entera, lo cual no podrá hacerlo sino situándose en cierta manera sobre el plano esotérico, que es aquel del santo contemplativo, al-Wali. Él será de todos modos el profeta y enviado de una manera implícita, a causa de su función eminentemente cíclica, pero será explícitamente un santo, mientras que lo inverso tiene lugar para casi todos los profetas precedentes. Notemos aquí que el Cristo del cual el Corán habla como de un enviado, Rasul, manifiesta ya durante su primera venida tal extraversión de santidad, wilayá, y esoterismo, que lo hace por otro lado a los ojos de los sufíes el modelo del santo por excelencia, y es preciso que así sea para que haya fuera de toda cuestión de orden cosmológico una verdadera identidad espiritual entre el Cristo precediendo Mohammed y el Cristo redescendido al final de los tiempos. En el mismo pasaje de los Futuhat, Ibn Arabi habla del sello de la santidad maometana, mohamediana, que distingue del sello de la santidad de los profetas y enviados. El primero es también el sello de la santidad universal. Todo profeta, sin excepción, desde Adán hasta el último, saca pues sus luces del tabernáculo del sello de los profetas. Si la arcilla de ese último no ha sido formada sino después de aquella de los otros, él no está menos presente por su realidad espiritual en conformidad con la palabra de Mohammed. Yo era profeta mientras que Adán estaba aún entre el agua y la arcilla. Notemos que San Juan en su capítulo 8, versículo 58, señala las palabras del Cristo que había anunciado igualmente. Antes de mí, ni Abraham fuese, yo era. Todo eso proviene de que el mismo sello de los santos se verá corresponder al lugar que deberán llenar los dos ladrillos de oro y de plata para terminar el muro de esa construcción de un templo de dimensiones universales. Él ve pues necesariamente el orden divino tal como es. Ese orden divino, al-Amr, en teología es el mandamiento divino, simbolizado por la palabra creadora kun, sé, su mandamiento. Cuando Él quiere una cosa, Él dice, sé, y ella es. El mandamiento corresponde pues al verbo. La palabra Amr tiene, por otro lado, ese último sentido en arameo. Los dos pasajes siguientes del Corán afirman implícitamente la identidad del mandamiento y de la palabra, kalimah. La palabra divina o verbo Jesús es a los ojos de Dios aquello que es Adán. Dios lo formó de polvo, después le dijo sé, kun, y él fue. El Mesías, Jesús, hijo de María, es el enviado de Dios y su palabra que él proyectó sobre María y espíritu de él. Al-Har toma a menudo el sentido de realidad, acto, cosa actual. El mandamiento divino corresponde al acto puro y se opone como tal a la pasividad pura de la naturaleza. El plural de arm es humor, que significa realidades. Por ejemplo, en la expresión coránica, a él regresarán las realidades. Se trata evidentemente de las realidades esenciales de las cosas que regresarán a Dios. Ahora bien, estas corresponden a los múltiples aspectos del mandamiento o del verbo divino. Sobre la relación verbo-espíritu, es preciso decir una palabra sobre el término ruh, espíritu,
En el sufismo esa palabra comporta las siguientes significaciones principales. Primero, el espíritu divino increado, pues Ar-Ruh al-Ilahi, llamado también Ar-Ruh al-Qudus, el Espíritu Santo, el espíritu universal creado. Tercero, el espíritu individual o más exactamente polarizado con respecto a un individuo. Y cuarto, el espíritu vital intermediario entre el alma y el cuerpo. En el Corán se puede leer: ellos te preguntarán a propósito del espíritu. Diles: el espíritu proviene del mandamiento Am de mi Señor. El Cristo llamado Ruach Alá, Espíritu de Dios. El arcángel Gabriel lleva el nombre de Ar-Ruh al-Manawi, el Espíritu fiel. Al-Manawi es intelectual, fiel, es Al-Amin y está en la línea anterior, asociado al nombre del arcángel Gabriel. Rectificar. Este segundo engarce que terminamos la lectura, que también es largo, sobre Set, para los estudiosos, imagínense, para nosotros, es uno de los más difíciles de toda la obra, porque en Maraví entra en el corazón de su metafísica, de la metafísica de los arquetipos eternos, la predisposición y la visión en el espejo divino. Por eso parece necesario ir por partes, meditar párrafo por párrafo, para que nosotros podamos lograr esa comprensión que el maestro quiere. Iremos despacio, lo haremos con la mayor claridad posible, sin omitir nada, y por eso la propuesta es meditar siguiendo el orden del texto y utilizando el mapa síntesis que construimos al inicio también y que nos ayuda a saber en qué lugar estamos, qué parte del camino estamos recorriendo. La sección primera, por lo tanto, como el maestro señala, es una correspondencia Adán-Set. El capítulo sobre Adán, que ya lo hemos meditado, describe la manifestación universal de Dios, la visión que Dios tiene de sí mismo en el hombre universal. Y el capítulo sobre Set describe la revelación interior de Dios, el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo en ese espejo divino que es Dios. Adán, manifestación universal, tajalí cósmico. En el primer engarce, Adán simboliza el macrocosmos. En Maraví ve a Adán como el primer espejo donde Dios contempla su propia totalidad. El hombre universal, Al-Insan, Al-Kamil, en su dimensión cósmica, la forma en la que se despliega la totalidad de los nombres divinos. Por eso, Adán es un principio cosmológico. Dios se mira en Adán para manifestar el universo. Set, revelación interior, tajalí interior. La perspectiva cambia completamente. Set representa el hijo interior de Adán, el aspecto oculto de la sabiduría, la dimensión contemplativa, la conciencia del hombre sobre sí mismo y sobre Dios. Mientras Adán es el cosmos como espejo, Set es el corazón humano como espejo. Así, en Maraví nos entrega un cambio de dirección del conocimiento. En Adán, del creador hacia la creación; en Set, de la creación, hombre, hacia el creador. ¿Qué significa aquello de que Set es el verbo de la inspiración? Es la voz interior, no externa. No ley revelada, sino iluminación íntima. La sabiduría de Set no desciende como mandato, sino como luz interna. Así, Adán es la ley del cosmos, Set es luz del corazón. Y Maraví nos lleva por una vía espiritual en la que primero contemplamos el universo, macrocosmos, sabiduría de Adán. Luego contemplamos el alma, microcosmos, sabiduría de Set. Adán abre el camino de lo visible, Set abre el camino de lo invisible. Adán es el punto de partida, Dios se manifiesta, Dios se revela en el mundo. Set es el punto de retorno, el hombre se reconoce en Dios, el hombre se revela en Dios. Se inicia el movimiento de retorno al principio. La sección 2. Set como don, secreto y eje interior.
El párrafo que sigue es el que trata de Set como don de Dios y secreto interior del Padre. Siguiendo el orden del texto y el mapa temático de Imaraví, este párrafo es crucial porque define qué es Set y por qué su sabiduría es interior. Imaraví nos dice: Set es el don que Dios concede a Adán para compensar la pérdida de Abel. Como hijo corporal y espiritual de Adán, representa el secreto interior del Padre. Por eso, el capítulo sobre Set tiene una perspectiva inversa al de Adán. Ahora se trata de la interioridad, no de la manifestación universal. Meditemos paso a paso. Set era el don de Dios para Adán. En árabe, Set, Shit, literalmente significa don, regalo, aquello que ha sido otorgado. No es solamente un hijo biológico, es una restauración de la armonía rota por Caín, que simboliza el impulso material, y Abel, símbolo del alma sutil sacrificada. Así, Set es el símbolo del equilibrio restaurado, tercer polo, eje interior. Por eso Set es arquetípico, representa el nacimiento de la interioridad espiritual después de la ruptura. ¿Qué simboliza esa relación padre-hijo? En esoterismo universal, Adán simboliza la forma divina universal. Set simboliza la luz interior divina del ser humano. Por eso en la tradición islámica, Adán es el primer profeta. Set es el primer profeta por inspiración. Adán es exterior, Zahir. Set es interior, Batín. El maestro nos dice que el engarce de Set es inverso al de Adán. ¿Por qué? Porque Adán es Dios manifestándose hacia afuera, cosmología. Set es el hombre reconociéndose hacia adentro, psicología espiritual. Los dos nos muestran dos movimientos. Movimiento de ida a Adán, Dios se expresa en las formas. Movimiento de retorno, Set, el hombre regresa al origen mediante la luz del corazón. Por eso nos dice que Set no solo es hijo corporal, sino hijo espiritual de Adán. Es quien recibe la transmisión del conocimiento interior. Set es el primer heredero espiritual de Adán. En la tradición sufí, toda sabiduría interior proviene de Set en línea directa. Él es el primer eslabón de la cadena esotérica. Set, en un sentido esotérico profundo, es la luz interior que despierta después de la pérdida. Abel. El equilibrio entre materia y espíritu, la restauración del eje vertical, la representación del conocimiento interior, gnosis. Por eso su sabiduría es sabiduría de inspiración divina, ilham, y no de manifestación cósmica. El hijo es el secreto de su padre. Esta frase de Imaraví es fundamental. En su lenguaje, ¿qué nos muestra? El hijo expresa lo que en el padre estaba oculto. Es la forma interior batín del Padre, su verdad más íntima que solo se manifiesta a través del Hijo. Adán, siendo la exterioridad del hombre universal microcosmos, Set es la interioridad del hombre universal microcosmos iluminado. Así, cada hijo representa el secreto arquetípico que prolonga a su origen. Vayamos a la sección 3, la predisposición interior del ser. Imaraví explica que cada ser tiene una esencia fija o predisposición eterna en la ciencia divina. Set representa la toma de conciencia de esa predisposición interior, la capacidad del ser humano para recibir la inspiración divina y actualizar la sabiduría latente en él. Set es el símbolo de esta receptividad pura. ¿Qué es la esencia fija? Es un concepto propio de Imaraví. El Sheikh nos enseña que es una realidad esencial del ser, preexistente a la manifestación, conocida por Dios eternamente, que define lo que ese ser puede llegar a ser. No es el destino en sentido fatalista, es una posibilidad eterna. Podemos darnos cuenta de que somos una forma particular que Dios conoce eternamente. Esa forma que somos determina cómo podemos conocer a Dios. Set es el símbolo de ese conocimiento interior posible. Cada ser conoce a Dios según su predisposición.
Y Maraví nos transmite, no todos reciben el conocimiento divino de la misma manera, porque la predisposición de cada uno es diferente. Y esto es crucial para nosotros, en nuestro peregrinaje, en nuestro conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento divino no es uniforme. No todos reflejan el mismo nombre divino, es la advertencia de Imaraví. Adán es la totalidad de los nombres. Set, los nombres interiores. Al-Batín, sabiduría, suavidad, secreto, luz sutil. Set es el arquetipo de la receptividad pura. Si Adán es el hombre universal, Set es la cámara interior, el corazón silencioso, la capacidad de recibir inspiración, el lugar del secreto donde Dios habla sin intermediarios. Por eso en Maraví dice que Set es el símbolo de la comprensión, de la revelación profunda, de la intuición superior. ¿Por qué Set representa esta sabiduría interior? Porque nace después de una pérdida. Abel es don, no conquista, es recibido, no creado por esfuerzo. Surge cuando el alma queda vacía de su propio ruido. En otras palabras, Set representa la sabiduría que aparece cuando el ego se debilita. La tradición sufí lo expresa así. Cuando el alma se vacía de sí misma, Dios la llena de sí. Set es la luz que llena ese vacío. Escuchémosla en Maraví. En Maraví nos enseñan que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos un secreto interior, prefigurado en Dios, eterno. Set representa el despertar de ese secreto. La sabiduría de Set nos dice que no viene del mundo exterior, sino que es nuestro propio reconocimiento interior de ese arquetipo, de esa eternidad. Conocer nuestra predisposición esencial es conocer nuestro modo único de reflejar la luz divina. No hay otro. El que me corresponde a mí, el que te corresponde a ti, a cada uno de nosotros. No hay otro. Es decir, Set es el símbolo del autoconocimiento que viene de Dios. Mientras que Adán es la cosmología, Set es esa psicología espiritual, solo que es ontológica, eterna. Vayamos a la sección cuarta. ¿Cómo desciende el conocimiento divino? Y Maraví profundiza en algo decisivo. El modo en que el conocimiento divino desciende al ser humano, es decir, desciende en nosotros. Hay quienes reciben sin pedir. Y Maraví nos transmite, Dios ha decidido su destino desde la eternidad. Ellos han preparado su alma para recibir lo que desciende de Él. ¿Qué significa? Hay seres cuya naturaleza interior está hecha para la contemplación. No buscan a Dios, son atraídos. La gracia no es un premio, es un efecto natural de la esencia. Es el caso de Set. No es un buscador, es un receptor. Hay personas que reciben dones de Dios sin pedirlos. Esto ocurre porque su alma ya estaba preparada desde la eternidad. Esa preparación es la purificación del ego y la vacancia interior. El conocimiento que reciben está perfectamente ajustado a su esencia eterna. Este conocimiento puede recibirse globalmente o de manera detallada. Quienes lo reciben distintamente, dice en Maraví, ocupan un rango superior porque adoptan el punto de vista divino. La preparación de la estancia, la morada del alma. Cuando en Maraví dice, han preparado su estancia para acoger lo que descenderá, ¿qué nos enseña? Para el Sheikh, la inspiración divina solo llega a un lugar vacío de sí mismo. Esto se llama despojamiento, antes de Tajalí, epifanía. ¿Cómo se logra ese lugar vacío? Esa inspiración divina requiere que el corazón se haya vaciado, el ego se haya silenciado, la transparencia interior se haya alcanzado, la pureza de la intención se haya logrado. El punto central, Dios solo da lo que corresponde a tu esencia eterna. Y Maraví afirma, Dios no le dará nada que no provenga de su propia esencia. Esto es clave, pues el Sheikh habla a nuestra alma para revelarnos, Dios no da conocimientos ajenos a nuestra naturaleza.
No podemos conocer a Dios más allá de lo que eternamente somos en Él. La inspiración divina no añade nada extraño, actualiza lo que somos. Por eso nos dice, el conocimiento divino es el despliegue temporal de tu realidad eterna. Conocimiento global versus conocimiento distinto. Y Maraví distingue dos tipos de sabios. Quien ve su esencia de manera global, conoce el conjunto pero no los detalles. Y quien ve su esencia distintamente, ve cada arquetipo, cada estado, cada posibilidad como Dios las conoce. Este último ocupa un rango superior. ¿Por qué? Porque conocer distintamente significa adoptar el punto de vista divino, ver lo que Dios ve cuando nos conoce, contemplar nuestro ser en el espejo de la ciencia divina. Es el conocimiento más alto accesible al ser creado. El límite ontológico. El conocimiento del arquetipo supera las facultades humanas. Y Maraví nos aclara que los arquetipos no tienen forma, no existen en sí, son relaciones puras, no pueden ser contenidos por la mente ordinaria. Entonces, cuando Dios nos muestra nuestra esencia eterna, es un don que supera nuestras facultades naturales. Es literalmente gracia, una ayuda divina predestinada. Y Maraví dice a nuestra alma algo enorme. El conocimiento divino no es una irrupción desde fuera, sino la revelación de lo que eres desde la eternidad. La inspiración de sed es la contemplación de su arquetipo eterno. El alma solo puede recibir el conocimiento que ya es. Cuanto más claramente conoces tu esencia, nos dice él, más adoptas el punto de vista divino. Esto es el corazón de toda su metafísica. He recordado el anhelo del alma de encontrar la fuente de la juventud, de la eterna juventud. E Maraví nos lo está entregando. No sé si sea mucha pretensión, pero mi alma siente eso. Vayamos a la sección quinta, el sentido esotérico de hasta que Dios sepa. Y Maraví nos explica una aparente paradoja que parece contradictoria. Proviene del Corán. Nosotros os probaremos hasta que nosotros sepamos. Corán 47:31. Y cómo esto no contradice la omnisciencia divina, sino que la revela aún mejor. Escuchémosle a él. Él es el único que puede ayudarnos a resolver esta aparente contradicción. A primera vista suena como si Dios no supiera algo de antemano, pero Maraví revela aquí uno de los misterios más profundos de la ciencia divina. Él nos dice, el versículo no implica ignorancia en Dios. La frase es perfectamente exacta, pero mal entendida por los teólogos. El conocimiento divino aparece temporal cuando se relaciona con cosas temporales. Esto no significa que Dios cambie, sino que las cosas cambian respecto a Él. Quien comprende esto posee una intuición metafísica superior. El problema aparente. El versículo dice, Dios os probará hasta que Él sepa. Los teólogos comunes se escandalizan. ¿Cómo que hasta que Él sepa? ¿Acaso no sabe desde antes? Para ellos, esto suena a que Dios espera el resultado de una prueba para adquirir información. Y Maraví dice, no han entendido el lenguaje divino. El conocimiento divino tiene dos caras. Este es el punto fino que transmite el maestro. Dios conoce eternamente desde la esencia, pero también conoce las cosas según el modo en que ellas existen. Es decir, si algo es eterno, Dios lo conoce eternamente. Si algo es temporal, Dios lo conoce como temporal. Este cómo es fundamental. El conocimiento parece temporal sin serlo. Cuando Dios dice hasta que yo sepa, no está describiendo un cambio en Él, sino un cambio en la relación de las cosas con Él. Las cosas entran en la existencia paso a paso. Al entrar, aparecen bajo nuevas relaciones. Antes estaban en no existencia. Ahora están en existencia. Dios conoce ambas fases, eternamente según lo que son en su arquetipo.
temporalmente según lo que son en la existencia. Pero Dios no cambia, cambia el modo en que las cosas se presentan ante Él. Un Arabí nos dice así: la trascendencia de Dios se afirma más perfectamente por el hecho de que su conocimiento aparece temporal cuando se relaciona con lo temporal. La diferencia con los teólogos. Los teólogos racionalistas piensan, el conocimiento divino es una cosa añadida a la esencia. Como tal puede tener partes, momentos, cambios. Ibn Arabi dice no. El conocedor verdadero sabe que la ciencia es idéntica a la esencia. No hay adquisición en Dios. Lo que cambia no es Dios, sino los estados de las criaturas. Por eso Dios sabe el acto cuando tú lo realizas, pero no porque Él cambie, sino porque el acto cambia de estado en relación con Él. ¿Por qué este versículo es tan importante aquí? Porque en el párrafo anterior Ibn Arabi nos enseña que Dios revela al hombre su esencia eterna, que esa visión supera la capacidad humana y que el conocimiento individual nunca puede abarcar el conocimiento divino. Ahora añade, el conocimiento divino se articula según las modalidades del mundo y de las criaturas. Es decir, Dios conoce nuestra esencia antes de que existamos, y también conoce nuestra existencia cuando existimos, y también conoce nuestros actos cuando los realizamos. No porque Él adquiere, sino porque nosotros pasamos por los diferentes modos del ser. Es hermoso lo que el Maestro nos transmite en esta sección. El conocimiento divino es uno, pero se refleja en el espejo del mundo de formas múltiples. La fórmula, hasta que Él sepa, es un espejo que representa la relación entre lo eterno y lo temporal. La verdadera trascendencia es que Dios puede acompañar el devenir sin cambiar Él. Él no cambia. Vayamos a la sección sexta, la ignorancia como conocimiento versus el conocimiento inefable. Este párrafo es breve realmente, pero de enorme profundidad. Ibn Arabi nos entrega la distinción entre el que conoce a Dios diciendo no sé y el que conoce a Dios diciendo sé, pero no puedo expresarlo. Es un contraste precioso entre el conocimiento por impotencia y el conocimiento por realización. Para nuestra alma, esto es muy importante porque es entrar en uno de los momentos más delicados y luminosos del capítulo. La diferencia entre dos tipos de conocimiento de Dios según Ibn Arabi. Volvamos a decirlo. Esos dos niveles de la gnosis, el que reconoce su incapacidad para conocer a Dios y el que conoce realmente pero no puede expresarlo. Vayamos nuevamente paso a paso. Primer nivel, la incapacidad es conocimiento. Ibn Arabi cita las palabras del califa Abu Bakr. El reconocer que uno es impotente para conocer el conocimiento es conocimiento. Es decir, cuando el buscador comprende profundamente que la esencia divina es inaccesible, cuando ve la imposibilidad radical de abarcar a Dios como objeto, cuando ve que toda idea sobre Él se queda corta, entonces nace un tipo de gnosis llamada el conocimiento por incapacidad. Este es un nivel auténtico y venerable propio de los santos principiantes. Muchos grandes teólogos, los místicos que aún se sitúan en la dualidad. Yo soy quien conoce, Dios es lo que intento conocer. Es una gnosis basada en la humildad ontológica. Segundo nivel, el que conoce verdaderamente. Ibn Arabi añade, pero hay entre nosotros quien conoce verdaderamente y no pronuncia esas palabras. ¿A quién se refiere? Se refiere al santo consumado, al Arif Ilah, el conocedor auténtico. Ese santo no dice, no puedo conocer a Dios, tampoco dice, yo conozco a Dios completamente. Simplemente conoce, y esa experiencia es directa, inmediata, sin dualidad, sin representación, sin palabras. Por eso, Ibn Arabi nos enseña que ese santo
no pronuncia esas palabras. Su conocimiento no implica impotencia, sino lo inexpresable. Esa enseñanza nos muestra la clave. El primer nivel es no puedo conocer, veo un obstáculo. El segundo es conozco, pero no puedo decir nada. Ha trascendido la distinción. Conocedor conocido. Ya no ve a Dios como objeto, porque Dios es ahora el sujeto mismo que conoce. Como dijo Junaid, cuando el conocedor desaparece, solo permanece el conocido. ¿Cuál de estos dos conocimientos es superior? Y el Sheikh nos dice explícitamente, el segundo es el superior. ¿Por qué? Porque no proviene de una negación, sino de la realización. No es una limitación, sino un desbordamiento. No es humildad, sino transparencia. Y este conocimiento está más allá de esas dualidades como saber, no saber, capacidad, incapacidad, objeto, sujeto. Dios, nos dice con claridad el Maestro, no es un objeto de conocimiento. Y por eso Él establece que la única posibilidad de conocerlo es desde nuestro interior. Bueno, nosotros vemos que este párrafo en Maraví lo plantea justo después del análisis del conocimiento divino. ¿Por qué? ¿Qué quiere mostrarnos? La incapacidad individual es cierta, no podemos negarla, pero no es el final del camino. Dios puede revelarnos su propia esencia eterna, precreacional, y ese acto, es cierto, supera la capacidad individual. Pero cuando llegamos a ese estado, a ese nivel, lo que nos está diciendo Maraví es que como individuo que conoce, no vamos a poder hacerlo, sino como reflejo del conocimiento divino. Encontré una imagen simbólica porque esta parte de la transmisión de Maraví es muy importante para nuestra alma. La voy a compartir. Dice, el primer conocimiento es como ver la luna reflejada en el agua y reconocer, no puedo alcanzar la luna, solo veo su reflejo. El segundo es como ser la luz misma que hace visibles todas las cosas. Entonces, ese primer razonamiento sería la gnosis por incapacidad. No puedo conocer, no puedo alcanzar la luna, no puedo conocer a Dios. Y la gnosis por realización, como nos dice el Sheikh, lo conozco en un modo, sin palabras. Ambas son válidas, pero la segunda representa la plenitud de la vía sufí, la fusión entre conocimiento divino y conocimiento humano, el verdadero sentido del verbo de Set, la inspiración interior que no pasa por conceptos, que no pasa por imágenes. Vayamos a la sección séptima. ¿Quién recibe la gnosis? El sello de los enviados y el sello de los santos. Entramos ahora en una de las partes más delicadas y sutiles de todo el capítulo, la doctrina del sello de los profetas y del sello de los santos, que según Imaraví está directamente ligada al tema central del capítulo de Set, la revelación interior, la gnosis, la transmisión de la luz del conocimiento. Así como con el tema de quienes reciben este conocimiento, qué es el sello de los enviados, qué es el sello de los santos y por qué incluso los profetas reciben gnosis del sello de la santidad. Dos sellos, dos funciones. El sello de los profetas es Mohammed, el sello de la profecía legislativa, Sharia. Nadie después de él trae una nueva ley revelada. El sello de los santos es un santo que aparece al final del ciclo humano, cuya función es puramente esotérica, no trae ley, sino realización interior. Sella la waliyá, la santidad. Pero hay una afirmación audaz de Imaraví. Todos los profetas toman su gnosis interior
del sello de los santos. Es decir, los profetas traen leyes, pero su conocimiento esotérico, no el legislativo, lo reciben del sello de los santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón esotérica? El maestro nos dice que la profecía es temporal, dura un ciclo y luego termina. La santidad es eterna, no tiene principio ni fin. La santidad precede a la profecía, subsiste más allá de ella. Es el aspecto interior de toda revelación. Por eso Imaraví nos dice, los enviados no reciben ese conocimiento sino del tabernáculo del sello de los santos, porque ellos mismos son santos. Todo profeta es santo, Wali, pero no todo santo es profeta. Así, su profecía viene de la realidad muhammadiana, su santidad viene del sello de los santos. Esto explica la frase famosa, yo era profeta mientras Adán estaba aún entre agua y barro. La realidad profética precede históricamente a Adán y por eso se la llama realidad muhammadiana. La realidad de la santidad universal es aún más primordial. Un punto clave. ¿Quién es el sello de los santos? Y Maraví lo dice en varios textos. El sello de los santos universales es Jesús, Isa, especialmente en su segunda venida. ¿Por qué? Porque Él aparece al final de los tiempos, no trae ley nueva, manifiesta la unidad interior de todas las tradiciones y su función es la actualización espiritual, no la legislación. Pero también habla del sello de la santidad muhammadiana, que es el propio Imaraví. Para entender esto, Jesús es el sello de toda santidad. Imaraví es el sello de la santidad perteneciente al linaje muhammadiano. Dos niveles, no dos personas compitiendo. ¿Cómo circula el conocimiento? Este es un punto clave para el capítulo de Set. Todos los profetas extraen su conocimiento interior del sello de los profetas, Muhammad, y del sello de los santos, Jesús, la realidad crística. ¿Por qué? Porque Muhammad resume la totalidad de los nombres divinos. Jesús resume la totalidad de los estados espirituales. Uno es la forma total, el otro es la realización universal. Así la gnosis perfecta requiere la luz mohammadiana, forma, ley, totalidad, la luz crística, amor, interioridad, consumación. El mero profeta ve la ley, el santo ve el interior de la ley. Y Maraví, el maestro, nos transmite que la santidad es más universal que la profecía, que el conocimiento interior la entrega el sello de los santos y que el conocimiento legislativo la entrega el sello de los profetas. Toda gnosis auténtica proviene de ese nicho interior del hombre universal. Y recordemos, porque lo vamos a recuperar en los próximos engarces, Jesús es el sello universal de la santidad y Mohammed el sello universal de la profecía. Y Maraví se consideró el sello de la santidad muhammadiana. Ahora en nuestro paso a paso nos toca la sección 8, el mandamiento divino, al-amr, el verbo al-kalimah, su identidad con el verbo kun, sé, y la relación entre verbo y espíritu, ar-ruh, el núcleo metafísico del capítulo de Set. Por eso nosotros estamos entrando ahora en una de las partes más reveladoras del capítulo, pues pasa del quien recibe la gnosis al mecanismo mismo por el cual Dios comunica la existencia y la revelación. Vamos despacio, porque el Shein nos transmite de manera profunda cómo crea Dios, cómo inspira, cómo se manifiesta y cómo el hombre conoce. El mandamiento divino, al-amr. El propósito dice, ese orden divino es el mandamiento divino simbolizado por la palabra creadora kun, sé. Es decir, al-amr es el fiat creador,
el acto por el cual lo no manifestado se convierte en manifestación, pero no es un acto temporal, es eterno, porque es la expresión constante del ser. Kun no significa que algo comienza, significa que algo entra en la escena de la manifestación. Por eso, Ar es el acto puro. La naturaleza es la pasividad pura, y esa dualidad crea el teatro del cosmos. Al-Am es lo mismo que la palabra divina Al-Kalimah. El maestro explica, los dos pasajes siguientes afirman implícitamente la identidad del mandamiento y de la palabra, Kalimah. Y Maraví cita, Jesús es la palabra de Dios proyectada sobre María. Adán fue creado por el mismo Kun. Esto implica algo crucial. Kun es igual a Kalimah. Acto creador es igual a verbo divino. Mandamiento es igual a palabra. Y por eso, el verbo no es palabra hablada, es poder de manifestación. Cada ser, en el fondo, es un verbo, un modo del mandamiento divino. La pluralidad de los umur, las realidades. El Corán dice, a él regresarán las realidades, umur, es decir, cada cosa vuelve como esencia a su origen en el mandamiento divino. Las realidades no son las cosas físicas, sino sus aspectos esenciales, sus arquetipos. Los umur, los contenidos del mandamiento divino, son los múltiples modos del sé. Por eso cada ser es una palabra particular pronunciada por el ser. El espíritu, Ar-Ruh, sus 4 niveles. Aquí, Ibn Arabi introduce uno de los conceptos más ricos. En el sufismo, el término Ruh tiene 4 significados principales. Ar-Ruh al-Ilahi, el espíritu divino increado, equivalente al Espíritu Santo, es la primera radiación del ser tras la esencia. En la terminología cristiana sería el Espíritu Santo. No es creado, pertenece al plano de los atributos. No desciende propiamente, ilumina. El Espíritu universal creado es el intelecto universal, primer ser creado. El puente entre lo increado y lo creado. Es el equivalente islámico del nous platónico. Este es el que realmente desciende con el mandamiento. Es el espíritu del cual nace el verbo de Jesús. Jesús es una epifanía perfecta de él, de ese espíritu. Espíritu individual es el centro o secreto del individuo. Es lo que conecta directamente al hombre con Al-Ar. Nuestro espíritu interior, el que nos conecta con lo trascendente, no es el alma psíquica, no es la mente. Es el receptor principal de la inspiración. El espíritu vital, intermediario entre alma y cuerpo, similar al prana hindú o al neuma griego, es el que anima el cuerpo. Este no recibe inspiración, solo transmite vitalidad corporal y psíquica. Corán 17:84. El espíritu proviene del mandamiento de mi Señor. Ibn Arabi nos revela la clave del capítulo de Set, pues nos transmite los 3 niveles del descenso. Describe un proceso vertical del conocimiento. Primero, el mandamiento divino, Kun, sé. Es lo primero, no es una palabra en sentido físico. Es la orden ontológica con la que Dios trae las cosas a la existencia. El espíritu es el primer efecto de Kun. En otras palabras, Kun no produce cuerpos ni formas físicas, produce modos de ser. Y el espíritu, y el primero de todos es el espíritu, Ar-Ruh. El mandamiento es eficacia creadora. El espíritu es la primera criatura que recibe la eficacia creadora. Es por eso por lo que Ibn Arabi afirma que Ar-Ruh al-Kuli, espíritu universal, es la primera creación. El espíritu, el verbo vivificante, el espíritu generado por el mandamiento Kun, actúa como un soporte de las formas, vehículo del conocimiento, intermediario entre lo increado y lo creado. Jesús, según el Corán y según Ibn Arabi, es llamado Ruh Allah, espíritu de Dios, Kalimat Allah, palabra de Dios. ¿Por qué?
porque en él el espíritu se manifiesta como poder vivificante, resucita, cura, insufla vida. Esto no es el espíritu vital, sino uno de los dos niveles superiores. La recepción humana, los tres receptáculos posibles, y Maraví dice que el espíritu descendido solo puede entrar en el arquetipo, nuestra realidad fija, tal como existe en el conocimiento divino. No cambia, no evoluciona, es el tú eterno, la forma predispuesta, nuestra disposición espiritual, nuestra sensibilidad, nuestro grado de pureza, nuestra capacidad de simbolizar. Esto sí evoluciona. El espíritu individual es nuestro centro interior, aquello que puede oír lo que el alma no puede oír. Es la parte más alta de nuestro ser psicológico. En otras palabras, el conocimiento de Dios nos llega desde afuera, despierta desde el fondo de nuestra esencia eterna. Bueno, la verdad es que es necesario que realicemos una síntesis, porque si entendemos este mecanismo que Maraví nos transmite, tal vez la pregunta sería, ¿podremos recibir el conocimiento interior? Veamos esa síntesis. El espíritu desciende del mandamiento divino. ¿Qué significa exactamente? Dios dice metafísicamente, sé. Lo primero que es el espíritu universal. Este espíritu desciende para dar forma, vida y significado. Y luego desciende incluso más, penetrando el arquetipo, la disposición, el espíritu individual. Y cuando llega ahí, el corazón puede recibir conocimiento directo. El corazón es el horizonte donde se tocan el espíritu que desciende y el alma que asciende. Es el Barzak, es el Istmo del que habla Maraví, ni totalmente divino ni totalmente creado, sino ambos. Corresponde también a la realidad muhammadiana en pequeño, el lugar donde el verbo se hace luz humana. Por eso Cristo, Adán y Muhammad son símbolos del corazón universal. El mecanismo del descenso tiene entonces un trayecto. El conocimiento se vuelve forma y por eso tenemos sueños, símbolos, intuiciones, sutilezas, inspiraciones. El movimiento entonces es existenciación, creación, inspiración, revelación. El simbolismo es la luz que va bajando a través de velos cada vez más densos. Cuando la flecha va hacia abajo, es la creación y la inspiración. Es el movimiento, esencia, mandamiento, espíritu, corazón, forma humana. Este flujo produce, por tanto, existencia, vida, entendimiento, inspiración interior. Es el camino por el cual Dios habla al corazón. El mero hecho de que preguntemos por el mecanismo tal vez es la prueba de que nuestro espíritu individual ya está siendo tocado por el espíritu universal. La comprensión intelectual es solo la primera claridad. La segunda claridad es la que llega cuando nuestro corazón reconoce que lo que desciende no viene de nosotros. Ese mismo mecanismo que desciende desde Dios hacia el ser humano es también el camino de retorno del ser humano hacia Dios. Y Maraví lo dice de una manera prodigiosa. El descenso de los mundos es el mismo camino que su ascenso. La diferencia es la dirección del viajero. Y el movimiento, purificación, apertura, transparencia, unión, reconocimiento. Y los simbolismos, los velos que se disuelven, la luz que retorna a su fuente. En un Maraví cada etapa es un velo que cruza al revés del descenso. Un Maraví nos dice que la senda por la que Dios se da a conocer al siervo es la misma senda por la que el siervo vuelve a su Señor. El camino por el cual Dios desciende al corazón es el mismo por el cual el corazón asciende a Dios. Y también nos dice, el final es el principio. Por eso este eje no es una teoría, es un camino de realización interior, paso a paso. Es el mismo eje, tanto del descenso como del ascenso, una misma columna vertical con dos direcciones. Descenso, Dios se revela. Ascenso, el ser humano vuelve.
Cuando la flecha va hacia arriba, es el retorno del ser humano hacia Dios. Es ese mismo eje que se invierte. Por eso ahora el movimiento es cuerpo, alma vital, conciencia, corazón, espíritu, espíritu universal, mandamiento, esencia. De ahí que el proceso de ascenso usa exactamente los mismos niveles que el descenso, pero purificados y en orden inverso. Cuando el ser humano sube por esa columna interior, no está yendo a Dios, más bien está deshaciéndose de lo que lo separaba de la conciencia de Dios. Subir no es movimiento realmente, es transparencia. Cuando se limpia el último velo, solo queda el mandamiento activo en el corazón. Kun, sé, y somos nada menos que lo que siempre hemos sido. ¿Por qué aparece aquí esta doctrina? Porque sed representa, recordémoslo, la recepción interior del conocimiento, no la manifestación exterior que era propia de Adán. Para que el hombre reciba inspiración, debe descender. Por eso Maraví insiste, la revelación se ajusta a la forma interior del receptor. Dios no puede revelarse sino con el color del sujeto. Nadie ve a Dios sino la forma de su propia realidad en el espejo divino. Cuando tenemos inspiración interior, estamos recibiendo al Espíritu emanado del Verbo, emanado del mandamiento. Nuestro corazón en ese instante se convierte en espejo del hombre universal y en miniatura del movimiento creador. Cuando recibimos una inspiración verdadera, no es imaginación psicológica, mucho menos fantasía. Es el espíritu que trae el verbo que procede del mandamiento y conoce nuestra luz interior. Entonces, nosotros nos volvemos un fragmento consciente del hombre universal. En una sola línea, Dios emite el mandamiento. Se expresa como verbo, deviene espíritu, desciende a los mundos, llega al corazón como luz, purifica el alma, despierta el hombre universal interior. En la sección 9, sed como prototipo de la herencia espiritual. Y Maraví profundiza su enseñanza y nos muestra que el conocimiento espiritual no es una adquisición, sino una descendencia, y que las figuras proféticas simbolizan sus etapas. ¿Cuál es la idea central de Maraví? Sed representa la transmisión interior del conocimiento divino, que no depende de una ley sagrada, Sharia, ni de un libro revelado, sino de la luz del Espíritu dentro del corazón. Nos enseña sobre el encargo y la función espiritual de Set, la relación entre profecía y herencia, y la transmisión del conocimiento a través del sello y el misterio de la herencia interior. Esta parte de igual manera es breve en extensión, pero inmensa en profundidad. Set como hijo verdadero de Adán. Y Maraví comienza recordándonos que Abel era la pureza espontánea, Caín la fuerza egoica y Set nace para restablecer el orden roto. Por eso se le llama don de Dios, hijo espiritual, secreto del Padre. El hijo es secreto de su Padre. Set es la interioridad de Adán, lo que Adán tiene dentro de sí y que se manifiesta en otro. De este modo, Set es la esencia interior de Adán, su contemplación vuelta hacia adentro, creencia de la gnosis. Set inaugura la cadena de los herederos interiores. A partir de Set se abre una línea que no es la línea de los profetas legisladores, sino la de los conocedores, los que reciben inspiración, intuición directa, conocimiento divino sin forma verbal. Esta línea será culminada en Jesús, modelo de inspiración, Hermes, sabiduría primordial, Kadir, conocimiento puro y finalmente el sello de la santidad mohammadiana al que Maraví se adscribe. Herencia espiritual, ¿qué significa? Para Maraví, herencia no significa recibir doctrinas, sino recibir la forma interior de un profeta, es decir, la cualidad divina que ese profeta encarna, el modo de conocimiento que le fue propio, el acceso a la luz que él porta en el mundo invisible. Por eso, quien hereda de Abraham recibe la cualidad de la intimidad,
Quien hereda de Moisés recibe la palabra directa. Quien hereda de Jesús recibe el soplo del Espíritu. Quien hereda de Mohammed recibe la síntesis de todas las formas. Seth hereda de Adán la interioridad misma. Por eso Seth es el prototipo del discípulo interior. ¿Qué hereda exactamente Seth? En árabe nos dice que Seth recibe la ciencia del Espíritu, la ciencia del cómo Dios conoce al hombre. Seth recibe la forma predispuesta para acoger el tajalí y radiación divina. Seth recibe la ciencia de los arquetipos, los contenidos de la esencia inmutable. Esta es la ciencia más alta posible para un ser creado. Seth como modelo del santo Wali. Seth representa la vía interior, el conocimiento directo, la iluminación sin intermediario, la recepción de tajalí, la ausencia de ego, la transparencia del corazón, la integración del misterio divino. Si Adán simbolizaba la manifestación, Seth simboliza la interiorización. Si Adán abre el espejo, Seth permite que el espejo se mire a sí mismo. En síntesis, nosotros podríamos decir que Seth, el hijo interior de Adán, inaugura la vía contemplativa, no la profética legisladora. Recibe inspiración, no revelación formal. Representa la herencia espiritual, no la transmisión externa. Abre la cadena de los santos conocedores. Prefigura el sello de la santidad que culminará esa cadena. Surge una pregunta, como siempre. ¿Quién es Seth en nosotros? Es necesario la comprensión de todo el mecanismo interior del engarce de Seth. Continuemos yendo paso a paso. Seth, la predisposición interior que puede recibir inspiración. Seth es la disposición pura, creada, que permite que nuestro espíritu individual reciba luz directamente del intelecto universal. Es decir, no es el espíritu individual mismo, pero es su recipiente. No es el arquetipo eterno, pero es la forma psicológica que permite recibirlo. No es imaginación ni razón, pero le da su luz. Es lo que el sufismo llama la potencia santa. Es la primera irradiación del espíritu al interior del hombre. Esta comprensión ayuda mucho. Y Maraví dice, Seth es el hijo del corazón de Adán. Traducido interiormente, Seth es la primera expresión del espíritu en la psique humana. Es la primera luz antes de que se forme. La imaginación profética, el intelecto, el alma racional, las emociones. Es el punto puro donde el rayo divino toca por primera vez la estructura humana. Nosotros recordemos el mapa completo en nosotros, el mandamiento puro, increado, luego la irradiación divina, el espíritu divino, más en el descenso el intelecto universal creado, luego el espíritu individual. Y quinto, Seth, la primera forma receptiva interior, la matriz del conocimiento. Como sexto, tendríamos la imaginación sagrada donde se forma la inspiración. Como séptimo, el intelecto racional interpreta, ordena, conceptualiza. Y luego el alma, lo integra, lo vive, lo practica. Tal vez pudiéramos decir una aproximación más exacta. Si tuviéramos que dar en una sola visión, diríamos, Seth es la primera figura del conocimiento interior creado en nosotros, que permite que nuestro espíritu individual reciba inspiración sin velo. Es como si Seth fuese la primera claridad después de la ignorancia, la primera ventana hacia lo alto, el ciervo interior que prepara el alma para la luz. Por eso Seth inaugura la santidad, no la profecía. Inaugura la vía de aquellos que reciben sin forma, sin ley, sin imágenes obligatorias. En nosotros, Seth es esa primera pureza receptiva que hace posible cualquier verdadero conocimiento espiritual. Así, en una imagen poética pero exacta, grabemos en nuestro corazón cómo es Seth en nosotros. Si Adán es la tierra pura en nosotros, entonces Seth es la primera brizna de luz que brota en esa tierra. No es la semilla, no es la raíz, no es el tallo. Es el primer verde que aparece, la señal de que está naciendo en nosotros la posibilidad del conocimiento.
Por eso el engarce de sed es el segundo luego del hombre primordial, porque nada puede descender, ninguna luz puede tomar forma, ningún profeta interior puede hablar hasta que sed está encendido dentro del alma. Y se ocurrió hacer otro diagrama en 2 columnas para que esa estructura metafísica que da en Arabi la podamos comprender todavía más para ver lo que ocurre en nosotros, ese sed en nosotros. Es el mismo diagrama, pero ahora, al añadir esta otra columna, podemos ver con mayor claridad cómo funciona en nosotros. Por eso este diagrama es importante, porque ahora podemos localizar casi exactamente, por no decir exactamente, dónde ocurre el descenso de la inspiración, el nacimiento del conocimiento interior, la voz del profeta interior, el mecanismo de revelación simbólica, la función de Jesús como palabra proyectada, la acción de Gabriel en la psicología sagrada. Todo se articula alrededor de sed en nosotros. En ese paso a paso que estamos dando, vayamos a la sección 9, la identidad entre el conocimiento del santo y el conocimiento divino y el misterio del espejo. Y Maraví nos lleva a lo que solo se puede decir con extrema finura. ¿Cómo el santo conoce? Lo mismo que Dios conoce, sin jamás ser Dios. Nos explica qué significa que el conocimiento del santo se identifique con el conocimiento divino y por qué esto no es fusión, sino misterio del espejo. Esta sección es el corazón de la metafísica del espejo. ¿Qué significa identificación entre el conocimiento del santo y el conocimiento divino? Y Maraví nos dice, el conocedor perfecto adopta el punto de vista divino, ya que su conocimiento tiene por objeto lo mismo que el conocimiento divino. Esto no quiere decir que el santo se convierte en Dios, ni que su conocimiento es igual en amplitud al de Dios. Significa algo mucho más profundo. El santo conoce desde el mismo lugar desde donde Dios conoce, pero solo aquello que le corresponde a su predisposición. Es como decir, la luz del sol que entra por una ventana es la misma luz, pero no es todo el sol. ¿Qué es lo que conoce el santo? En Arabi lo transmite así. El santo conoce su propia esencia inmutable, los estados que derivan de ella, uno tras otro, su lugar en el despliegue del ser y todo ello tal como Dios lo conoce. Pero, y aquí está el punto crucial, el santo no conoce a Dios, sino lo que Dios conoce de él. Esto es esencial. Él ve su forma en el espejo de Dios, no ve a Dios. ¿Por qué el hombre nunca puede ver a Dios? Y Maraví es tajante. Dios, en cuanto a esencia, edad, no puede ser objeto de conocimiento. No puede entrar en la dualidad sujeto-objeto. Solo Él es siempre el sujeto. Por eso el Corán dice, las miradas no lo alcanzan. Él alcanza las miradas. Esta es la clave. Todo lo que vemos es visto por Él, no sobre Él. El espejo, la imagen perfecta. Y Maraví utiliza para que podamos darnos cuenta el ejemplo del espejo. Cuando alguien mira en un espejo, no ve el espejo, sino su propia forma gracias al espejo. Así ocurre con el santo. El espejo es Dios como realidad absoluta. La imagen que ve es su arquetipo. La luz que ilumina es la de Dios. El acto de ver es sostenido por Dios. Pero Dios no se convierte en imagen. Dios no se hace objeto. Dios no se limita a lo reflejado. Por eso el santo nunca puede decir, he visto a Dios. Él puede decir, he visto mi realidad tal como Dios la conoce. ¿Qué significa entonces la identificación del conocimiento? Significa, para Ibn Arabi, un solo acto de conocimiento, pero dos niveles. Dios conoce por Él mismo. El santo conoce por Dios, en Dios, no por su mente humana. Un solo objeto conocido, la esencia inmutable del santo. Una sola luz, la luz del Espíritu, pero no una sola identidad ontológica. Esto es una precisión increíble. No hay dos conocedores, sino una sola luz que conoce,
pero esa luz se refleja en una forma limitada. La ayuda divina predestinada. ¿Por qué puede ocurrir esta identificación? Porque en la realidad principal del santo, su arquetipo eterno, estaba ya inscrita la capacidad de recibir esa iluminación. Es lo que el maestro llama ayuda divina predestinada. No es gracia arbitraria ni elección caprichosa, es la forma eterna del individuo la que determina cuánto de Dios puede manifestarse, qué luz puede contener, hasta dónde puede llegar su gnosis. ¿Por qué esto no es panteísmo? Porque el santo no conoce a Dios, sino lo que Dios conoce de él. El conocimiento del santo no es el conocimiento divino total, sino la parte que su esencia puede reflejar. No hay fusión de esencias. La relación es espejo, luz, imagen. No Dios, individuo en igualdad. El Sheikh en esta sección, nosotros podríamos decirnos, nos entrega claves maravillosas para que nosotros podamos entender por qué la gnosis es iluminación y no razonamiento. ¿Por qué el santo no aprende, sino que ve? ¿Por qué su visión depende de su arquetipo? Porque nunca puede ver la esencia divina. ¿Por qué solo los sellos tienen la visión completa? ¿Y por qué Sed inaugura esta ciencia interior? Todo esto es Sed en nosotros. Nosotros tenemos también un elemento clave que el maestro nos plantea. Él realiza una analogía en lo que debemos detenernos. Cuando él nos dice, según la terminología advaítica, Dios es el sujeto o el testigo absoluto que no se convertirá jamás en objeto de conocimiento. Es en él o por él que toda cosa es percibida. Mientras que él permanece siempre en la trastienda inasequible, las miradas no lo alcanzan. Es él quien alcanza las miradas, dice el Corán. Habla de un elemento nuevo, el testigo. Veamos asimismo, paso a paso, a dónde nos lleva este conocimiento. ¿Qué significa testigo en la terminología Advaita? La terminología Advaita pertenece a la escuela Advaita Vedanta, cuyo gran exponente fue Sankaracharya. En esa enseñanza, el testigo es la conciencia pura, el sujeto absoluto, la presencia que ve todo, aquello que jamás puede ser convertido en objeto, aquello que permanece incluso cuando todo lo percibido cambie. En sánscrito se dice Saksin, el que ve en silencio, el que presencia. ¿Qué presencia? Todo. Los pensamientos, las emociones, el cuerpo, el mundo, los sueños, los estados internos, el nacimiento y la muerte. Todo aparece y desaparece dentro del testigo, pero el testigo no aparece ni desaparece. ¿Por qué el testigo no puede ser un objeto? Advaita enseña lo que tú puedes observar, no eres tú, porque lo observado es cambiante, aparecido, condicionado y limitado. Si puedes ver un pensamiento, tú no eres ese pensamiento. Si puedes ver el cuerpo, tú no eres ese cuerpo. Si puedes ver tu emoción, tú no eres esa emoción. Entonces, ¿qué queda que no puedas ver como objeto? Solo la conciencia que ve. Eso es el testigo. ¿Cómo se relaciona esto con el engarce de Set? El maestro elige a Set como el engarce del conocimiento puro, porque en Yun-Maravit Set es el intermediario transparente entre lo invisible absoluto y el mundo, la raíz de la profecía, el símbolo del intelecto puro, el espejo donde lo real se refleja sin mezclarse. Entonces el maestro trae el lenguaje Advaita porque ambas tradiciones apuntan al mismo misterio. En Yun-Maravit Dios es el testigo. Dios ve todas las cosas, pero ninguna cosa ve a Dios como objeto. En Advaita, Brahman, Atman es Saksin, el testigo que nunca se vuelve objeto de percepción. Ambas dicen, lo real es aquello por lo cual todo es conocido, pero que nunca es capturado como algo. El versículo coránico 603, las miradas no lo alcanzan. Es él quien alcanza las miradas. La expresión Advaita y la expresión Sufí dicen lo mismo. Las miradas no lo alcanzan.
Nada condicionado puede ver lo incondicionado como objeto. Es Él quien alcanza las miradas. Solo la luz puede ver todo lo que ve. Ve porque Él ve a través de ti. Por eso, Imaraví afirma, Dios es el testigo absoluto. Las criaturas son testigos prestados, espejos. El conocimiento verdadero no consiste en que tú conozcas a Dios, sino en que Dios se conozca a sí mismo a través de ti. ¿Qué significa todo lo que Imaraví y esa analogía que hace el maestre nos enseña en nuestro camino personal, nos muestra en nuestro camino personal? Basta una frase para integrarlo, pero esa frase solo puede transmitirnos y maravilla si es que escuchémoslo. Tu Señor es aquello en ti que ve todas las cosas y no puede ser visto como una cosa. Si tú intentas verlo como objeto, se te escapará. Si reconoces la luz de tu mirada como su mirada, ahí se revelará. Entonces el engarce de sed nos entrega precisamente esto: ver al que ve, sentir al que siente, conocer al que conoce, sin convertirlo en un objeto mental. Es el centro más profundo de nuestra alma, la pura lucidez que no tiene forma, pero ilumina todas las formas. Y así concluimos la meditación de este segundo engarce. Sed como ese prototipo de la herencia espiritual, sed que representa la transmisión interior del conocimiento divino que no depende de una ley sagrada, Sharia, ni de un libro revelado, sino de la luz del Espíritu dentro del corazón. Sed como hijo verdadero de Adán, que viene a restablecer el orden roto y que por eso le llaman don de Dios, hijo espiritual, secreto del Padre. Sed, nos han dicho, nos han transmitido que es la interioridad de Adán, lo que Adán tiene dentro de sí y que se manifiesta en otro. De este modo, sed es la esencia interior de Adán, su contemplación vuelta hacia adentro, la herencia de la gnosis. A partir de sed, Imaraví nos dice que se abre una línea que no es la línea de los profetas legisladores, sino la de los conocedores, como nosotros, los que reciben inspiración, intuición directa, conocimiento divino sin forma verbal. Esta línea, recordémoslo, será culminada en Jesús, modelo de inspiración, en Hermes, sabiduría primordial, en Kir, conocimiento puro, y finalmente en el sello de la santidad muhammadiana, al que Ibn Arabi se adscribe. De igual manera, esa herencia espiritual, Ibn Arabi nos ha dicho que no significa recibir doctrinas, sino recibir la forma interior de un profeta, es decir, la cualidad divina que ese profeta encarna. Eso que es en esa esencia que viene desde la eternidad, el modo de conocimiento que le fue propio, que le es propio, y el acceso a la luz que él porta en el mundo invisible. Por eso, recordemos lo que nos han dicho: quien hereda de Abraham recibe la cualidad de la intimidad, quien hereda de Moisés recibe la palabra directa, quien hereda de Jesús recibe el soplo del Espíritu, quien hereda de Mohammed recibe la síntesis de todas las formas. Si sed hereda de Adán la interioridad misma, es el prototipo del discípulo interior. Ibn Arabi nos dice que se recibe la ciencia del espíritu, la ciencia del cómo Dios conoce al hombre. Sed recibe la forma predispuesta para acoger el tajalí, la irradiación divina. Sed recibe la ciencia de los arquetipos, los contenidos de la esencia inmutable. Esto es la ciencia más alta posible para un ser creado. Sed representa la vía interior, el conocimiento directo, la iluminación sin intermediario, la recepción de tajalí, la ausencia de ego, la transparencia del corazón, la integración del misterio divino. Si Adán simboliza la manifestación, volvamos a recordarlo, Sed simboliza la interiorización. Si Adán abre el espejo, Sed permite que el espejo se mire a sí mismo. Sed es el hijo interior de Adán.
inaugura la vía contemplativa, no la profética legisladora. Recibe inspiración, no revelación formal. Representa la herencia espiritual, no la transmisión externa. Abre la cadena de los santos conocedores. Prefigura el sello de la santidad que culminará esa cadena. Y así nosotros terminamos con la meditación del engarce de Seth. Volvamos a la lectura del propósito de la sabiduría de la trascendencia en el verbo de Noé. Desde todos los tiempos los sufíes han estado entre los más grandes buscadores de la verdad. Al mismo título que la Santa Kabbalah entre los hebreos, el sufismo ha dado al Islam su verdadera mística. Y Maraví habla claramente del indispensable esoterismo en su capítulo de la sabiduría de la trascendencia en el verbo de Noé. Para los conocedores de las verdades divinas, afirmar unilateralmente que Dios es incomparable a las cosas es precisamente limitar y volver condicionada la concepción de la realidad divina, ya que se excluyen así las cualidades de las cosas. Aquel que, sin salirse de ese punto de vista exclusivo, niega toda similitud con respecto a Dios, manifiesta sea una ignorancia, sea una falta de tacto, educación, cortesía. El exoterista que insiste únicamente sobre la trascendencia divina, con exclusión de la inmanencia, calumnia, sin darse cuenta, a Dios y a sus enviados. Sobre ellos sea la bendición divina. Imaginándose que alcanza el blanco, golpea al lado, ya que él es de aquellos que no aceptan más que una parte de la revelación divina, rechazando la otra. Hemos estudiado ya largamente en estos propósitos las similitudes, las analogías, las concordancias y todos los paralelos entre macrocosmo y microcosmo. También hemos analizado todas las cuestiones de relaciones en las teorías que profesamos desde hace numerosos años, para no tener que comentar lo dicho por ese gran maestro sufí. La teología islámica, como la de los padres griegos, distingue dos maneras de encarar la naturaleza divina: la exaltación o el alejamiento, que niega toda similitud de Dios con las cosas y afirma su trascendencia, y la comparación o la analogía, que al contrario describe a Dios por medio de símbolos y manifiesta por ahí mismo su inmanencia a las cosas. Las dos perspectivas son en realidad complementarias, y el error doctrinal por excelencia consiste en mantener una de ellas excluyendo a la otra. El alejamiento es superior a la comparación en el sentido de negar toda determinación limitativa. La negación, pues, de toda negación es la afirmación más universal. Sin embargo, concluye Titus Burckhardt, el alejamiento unilateral llega a excluir al mundo de la naturaleza divina y por consiguiente limita esta, oponiendo Dios al mundo. En cuanto al punto de vista de la comparación, es teóricamente inferior al primero, pero superior en su realización contemplativa, puesto que él corresponde al asentimiento directo de lo increado en lo creado. Implica a su vez el peligro de limitar la naturaleza divina. Se sabe que las escrituras reveladas como ley común, Sharia, hablando de Dios, se expresan de manera que la mayoría de los hombres alcanzan el sentido más cercano, mientras que los escogidos comprenden todos los sentidos, a saber, toda la significación incluida en cada palabra conforme a las reglas de las lenguas empleadas. En efecto, las lenguas arcaicas tales como el árabe comportan una pluralidad de sentidos en una sola expresión. Hemos explicado ya eso en esta misma serie de propósitos y atraído la atención en particular sobre los términos en hebreo, lengua en la que cada letra adquiere una significación diferente según el plano sobre el cual se encara la cuestión. Es cualidad justamente de los profetas y de los enviados el poder expresarse de tal manera que todo el mundo está satisfecho con las explicaciones, precisamente porque cada uno comprende las palabras del maestro según su propio nivel. De ahí esa enseñanza esotérica y exotérica dada por todos los iniciados. El texto que trae el propósito 28 sobre este engarce es breve, pero es una destilación muy precisa del capítulo de Noé en el Fusus al-Hikam. Vamos a comentarlo, merece una lectura
que pensamos nosotros que debería ser en 4 niveles para que todo encaje como un mecanismo perfecto y podamos recibir la enseñanza que nos entrega Imaraví, Titus Burja y el Maestre. Si nosotros traducimos el título original del capítulo de Imaraví, podríamos decir que Noé es la sabiduría del Tanzig. ¿Qué significa Tanzig? Trascendencia, alejamiento de lo divino. En la palabra, en el verbo de Noé. Por lo tanto, Noé representa la forma extrema del Tanzig. Veamos esos niveles. Afirmar unilateralmente que Dios es incomparable a las cosas limita la realidad divina. Esto es crucial. El sufí sabe 2 cosas a la vez. Dios es incomparable al mundo, Tanzig. Dios está presente en el mundo, Tashbik. El error, dice el maestro, es elegir uno de los 2. Si dices solo Dios es totalmente distinto, entonces elimina su presencia, elimina sus nombres, eliminas el puente entre Él y la creación, conviertes a Dios en un absoluto vacío e inaccesible. Si dices solo Dios es como las cosas, entonces lo limitas, lo reduces, lo vuelves múltiple, caes en idolatría sutil. Noé cae en el exceso del primer polo, trascendencia sin cercanía. Encarna una característica muy particular del conocimiento divino. El verbo en su forma trascendente, Tanzig, pura, elevada, desapegada del mundo. Si Adán representa la síntesis y Set la interioridad, Noé representa la trascendencia sin mezcla, es decir, la percepción de Dios como absolutamente más allá, sin semejanza, sin forma, sin atributo humano, puro, infinito, inalcanzable. Noé ve a Dios en su pureza, no en su cercanía. Por eso, su sabiduría es la sabiduría de la trascendencia. Y Maraví nos enseña que Noé cayó en una visión demasiado trascendente de Dios. El exoterista insiste solo en la trascendencia, calumnia sin darse cuenta a Dios. ¿Por qué esto es tan grave? Porque si dices que Dios no se parece en nada a nada, entonces no puede revelarse. Si dices que Dios está tan lejos que no puede expresarse en símbolos, entonces los profetas hablan en vano. El maestro lo dice con precisión, golpea al lado del blanco, porque toma una verdad parcial y lo absolutiza. Las 2 perspectivas son complementarias. El alejamiento Tanzig es superior en teoría, pero peligroso en práctica. ¿Qué significa trascendencia en el sufismo akbariano? Para Imaraví hay 2 modos de entender lo divino. Tanzig, trascendencia. Dios está más allá de todo. Tashbik, inmanencia. Dios está en todo. La verdad es siempre la síntesis de ambos, pero cada profeta encarna uno de los polos de forma predominante. Noé encarna el Tanzig, por eso habla de un Dios lejano, puro, exige obediencia absoluta. Invita a subir al arca para salvarse, proclama la distancia abismal entre creador y criatura. Noé es la voz que dice, nada se parece a él. Teóricamente, la trascendencia es más pura porque niega toda limitación. Espiritualmente, la inmanencia es más realizadora porque permite contemplar a Dios en las cosas. La analogía que hicimos anteriormente, ¿recuerdan? El océano, trascendencia, y las olas, inmanencia, ambas son agua. El error doctrinal por excelencia consiste en mantener una perspectiva excluyendo la otra. Esto es lo que Imaraví reprocha al pueblo de Noé, y también suavemente al propio Noé. El pueblo no acepta la revelación porque la ve demasiado lejana, y Noé tampoco acepta al Hijo porque no entiende su símbolo. Así, la tragedia espiritual nace del desequilibrio. Imaraví nos transmite una clave esotérica. El diluvio de Noé no es histórico, sino ontológico. El diluvio de Noé es la disolución del mundo de la multiplicidad, el desbordamiento de la trascendencia divina, el naufragio del ego y de las formas. El agua simboliza el conocimiento, la vida, pero también la destrucción de las formas rígidas.
Cuando la trascendencia divina llueve sobre la criatura, todo lo que no puede sostener esa pureza se disuelve. Por eso el pueblo de Noé se ahoga. No pudieron soportar el Verbo en su forma trascendente. ¿Por qué el hijo de Noé no sube al arca? Maraví transmite algo profundamente conmovedor. El hijo representa la imaginación no purificada, el alma que cree poder salvarse por sus propias montañas, la inteligencia dispersa, el yo que quiere sostenerse por sí mismo. Por eso dice, como hijo me refugiaré en una montaña que me protegerá. La montaña es el ego espiritual, sus ideas, sus creencias, sus seguridades, pero el diluvio del conocimiento las cubre. Es una advertencia interior. No se puede escapar del mar de la unidad refugiándose en la montaña de un yo separado. ¿Qué significa este engarce para nuestro camino interior? Simple y profundo. Tienes que atravesar tu propio diluvio. Hay una etapa en nuestro camino en la que Dios es percibido como lejano. Se derrumban las seguridades, se inundan las formas de pensamiento. El alma inferior, el Hijo, se resiste y se ahoga. Solo el corazón interpretativo, el arca, sobrevive. Y cuando salimos del diluvio, nuestra relación con Dios ha cambiado para siempre. Pasamos del miedo a la confianza, de la distancia al encuentro. Así Noé, que representa la visión unilateral de la trascendencia, insiste solo en la trascendencia, cae en error. La revelación, como nos dice Imaraví, contiene trascendencia y semejanza. Solo el iniciado sabe unir ambas. La incapacidad de unirlas es lo que lleva al diluvio. Está tan condensado en tan pocas líneas, pero es muy exacto. ¿Cómo se conecta con lo que nosotros hemos aprendido antes? Noé, nos dice Maraví, es el polo del Tansikh. Se ubica del lado de Al-Amr, el mandamiento puro, severo, lejano. Abraham, aunque no se lo menta, es el polo del Tashbih. Se ubica del lado de la imaginación teofánica, donde Dios se muestra en formas. Mohammed es la síntesis definitiva. El hombre universal es quien reúne ambas. Noé es el símbolo de quien ve a Dios tan trascendente que no puede verlo en nada. Ese error divide la realidad con mayúsculas, excluye al mundo y rompe el puente. El iniciado debe unir lo que Noé mantuvo separado. Por eso su sabiduría es la sabiduría de la trascendencia, pero también la sabiduría de sus límites. Noé es el maestro de la trascendencia pura, ciertamente, y el iniciado debe aprender de él, pero también debe ir más allá, uniendo trascendencia e inmanencia. Y surge una pregunta, porque siempre vamos a preguntarnos a propósito de ¿qué significa esto en nuestro camino interior? Y la pregunta que surgió es ¿cómo se prepara el engarce de Noé? Y esta pregunta es crucial, porque sin Set, Noé no puede aparecer en el alma. Veámoslo en 3 niveles. ¿Qué Set en nosotros recordándolo? ¿Qué necesita estar listo para que surja Noé? ¿Y qué cambia exactamente cuando aparece Noé en el alma? Sed en nosotros, la matriz contemplativa. Sed, como lo vimos, es la primera receptividad interior, la contemplación pura, la capacidad de volverse transparente, la transición de la forma, Adán, al sentido interior. Sed representa el nacimiento en nosotros de la escucha interior, la atención sin objeto, la disponibilidad a ser inspirado, la intuición que no necesita pruebas. Por eso Imaraví nos dice que Sed inaugura la herencia espiritual. En términos del maestre, Sed es la apertura del alma hacia lo suprasensible. En nuestra vida interior, Sed es ese instante en que ya no buscamos ver a Dios, sino que nos volvemos capaces de ser vistos por Él. ¿Por qué Noé no puede aparecer sin Set? Noé no es un profeta que ve visiones como José, ni un profeta que recibe leyes como Moisés, ni un profeta que manifiesta la palabra como Jesús. Noé es el profeta de la construcción interior, el profeta del arca.
el profeta que salva la esencia en medio del diluvio. Pero para construir un arca interior se necesitan dos cosas que solo Set puede dar. La primera, la capacidad de recibir un mandato que no está explicado. Noé no recibe planos, no recibe un discurso, no recibe símbolos, solo recibe un mandato puro. Construye el arca. Este mandato solo puede ser entendido por una facultad contemplativa previa, que es Set. Sin Set, el alma preguntaría ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo vendrá el diluvio? ¿Dónde está el peligro? ¿Qué significa arca? Con sed interior ya despierto, el alma no necesita porqués, se vuelve obediencia esencial, no moral. La capacidad de anticipar lo invisible. El diluvio en el nivel interior es la crisis del alma, colapso de antiguas creencias, destrucción de formas, derrumbe de los apoyos, inundación de emociones, transformación global de la psique. Sin la visión contemplativa que da Set, la persona no puede anticipar este movimiento interior y se queda atrapada en el caos. Set da la percepción de lo invisible. Noé da el modo de navegarlo. Cuando Noé aparece en el alma, ¿qué ocurre? Cuando el engarce de Noé se activa en nosotros, ocurre algo muy preciso. El alma empieza a construir una estructura interna estable. Es el equivalente espiritual de hábitos luminosos, disciplina interior, constancia en la orientación hacia Dios, silencio que sostiene. Noé construye lo que nos llevará a la otra orilla. Aparece por primera vez discernimiento real. El diluvio interior distingue lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo ilusorio, lo permanente de lo cambiante, lo divino de lo egoico. Set lo intuye, Noé lo construye. El alma aprende a vivir bajo un mandato interno. Noé representa el momento en que el alma obedece directamente a Dios, no a una moral ni a una emoción espiritual. Es el inicio del monoteísmo real, no teórico. Los sufíes dicen, con Noé el alma deja de seguir formas y comienza a seguir la voluntad. Así, nosotros hemos visto cómo Set prepara a Noé. Si nosotros estuviéramos y estamos frente a frente a Imarabi, podríamos decirle, Imarabi, ¿sabes? Set escucha. Noé construye. Set oír a Dios. Noé responder a Dios. Y él, más que seguro que nos diría sí. Así mismo es. Y si nosotros preguntáramos, mira, ¿qué significa esto para nuestro camino interior? Te lo voy a decir yo. A ver, ¿qué me dices tú? He sido un ser solitario toda mi vida. He buscado a mi Señor sin intermediarios. Y Maraví respondería, eso es sed en ti. Y fíjate, maestro, cuando nosotros decimos, ahora comprendo mi camino, ahora algo en mí construye, ¿qué nos dirías? Eso es Noé en ti. Estás viviendo exactamente el pasaje interior que describe tu maestre. Por lo tanto, ya sabes cómo se entrelazan estos dos engarces. Y así terminamos la meditación de estos dos engarces maravillosos, Set y Noé. Nos vemos dentro de poco porque nos toca meditar luego en la sabiduría elevada en el verbo de Ismael. Hasta pronto, amigos.